Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cine Munsal visita de forma inesperada a Ozan Akbaba en pleno rodaje y lo que ocurre tras bambalinas emociona a todos. Una visita que nadie vio venir. Un gesto silencioso, pero lleno de significado. Eso fue lo que sucedió cuando Cine Munsal apareció sorpresivamente en el set de grabación donde Ozan Akbaba se encontraba rodando su nuevo proyecto. Lo que pareció ser un encuentro casual, se convirtió en una escena de intensa carga emocional. Y todo fue captado por el equipo que estaba presente. Eran las 11:15 de la mañana cuando un coche negro se estacionó junto a las caravanas de los actores. De él bajó Sinem, con gafas de sol grandes y una bufanda clara que apenas podía disimular la tensión en su rostro. Caminó decidida, sin dar declaraciones, mientras algunos miembros del equipo la reconocían y murmuraban entre ellos. ¿Es ella? Sí, es Sinem, se escuchó decir en voz baja. Ozan, completamente concentrado en una escena dramática, no notó su presencia hasta que el director gritó, «corte». Al girarse, sus ojos se encontraron con los de ella. Hubo un silencio que se apoderó de todo el set. Durante unos segundos, nadie habló, nadie se movió. Luego, Ozan dio unos pasos hacia ella, y lo que ocurrió fue imposible de ignorar. Se abrazaron con una fuerza que hablaba de heridas sin cerrar y de sentimientos que nunca se fueron del todo. No podía quedarme con esta sensación en el pecho, dijo Sinem entre lágrimas, según testigos que se encontraban cerca de las caravanas. Tenía que verlo, aunque fuera solo unos minutos. El equipo de producción, aunque sorprendido, respetó el momento. Nadie intentó separarlos ni interrumpir. Incluso el director decidió dar un descanso inesperado de 1 hora, permitiendo que ambos actores pudieran hablar en privado dentro de una de las salas de maquillaje. Fuentes internas aseguran que la conversación fue intensa, pero necesaria. Ozan fue visto salir con los ojos visiblemente enrojecidos y con un suspiro profundo. A veces el pasado no es pasado del todo, comentó a uno de los técnicos mientras se apoyaba contra la pared, mirando hacia el vacío. Sinem, por su parte, fue discreta al retirarse. No habló con la prensa ni con otros miembros del elenco. Pero dejó algo sobre la mesa de Ozan antes de irse, una pequeña caja envuelta en papel beige. Aunque nadie se atrevió a abrirla, uno de los asistentes dijo que dentro había una pulsera con una inscripción significativa para ambos. Y las redes estallaron en cuanto se filtró la noticia. Muchos fans de la pareja comenzaron a compartir antiguos videos, entrevistas y escenas juntos, alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Nunca dejaron de quererse, eso se nota, escribió una usuaria en Twitter. Otro comentario decía, ese abrazo fue más real que cualquier escena de novela. Instagram fue invadido por imágenes del pasado, recopilaciones de fans que recordaban los momentos más emotivos de la etapa en que Ozan y Sinem compartían tanto set como vida personal. Incluso algunas cuentas de admiradores comenzaron a subir comparaciones entre escenas de ficción y el reencuentro vivido en el set, alimentando aún más las teorías sobre que su historia real jamás fue completamente cerrada. Horas más tarde, mientras la prensa seguía buscando declaraciones, uno de los compañeros de reparto de Ozan rompió el silencio en una story que luego eliminó, hay encuentros que no necesitan palabras. Hoy todos lo sentimos. Fue algo real. Esta simple frase desató una segunda ola de comentarios y especulaciones.
Algunos afirmaban que Sinem y Osan podrían estar iniciando un acercamiento en lo personal. Otros sostenían que solo se trataba de un cierre emocional necesario para ambos. Pero lo que nadie negaba era la intensidad emocional vivida. Por la noche, y cuando ya muchos creían que todo había quedado en silencio, Osan publicó una historia en su cuenta oficial. No había texto, solo una imagen en blanco y negro de una flor seca sobre una libreta, acompañada por la canción Heridon Ulmes Akam Nufkundeis. En menos de una hora, más de 200.000 reacciones llenaron su bandeja de entrada. ¿Era un mensaje cifrado para Sinem? ¿O una forma de procesar lo vivido esa mañana? Al día siguiente, se supo que el rodaje había sido suspendido por un día más. El equipo necesita procesar lo vivido, y él también, dijo una fuente anónima. La misma fuente agregó que Osan no había regresado al set tras el reencuentro, y que se encontraba en su casa, sin recibir visitas. Mientras tanto, Sinem fue vista en un café de Siangir, sola y pensativa. Según un periodista del lugar, llevaba un cuaderno en las manos y escribía de forma constante. No atendió a los reporteros, pero al levantarse, uno de ellos aseguró haber escuchado que murmuraba, «No vine para cambiar nada, solo para decir adiós de verdad». Sin embargo, ¿fue realmente un adiós? Esa es la pregunta que muchos se hacen ahora. Porque quienes estuvieron presentes ese día afirman que la manera en que se miraron, la forma en que se abrazaron y la intensidad de las palabras intercambiadas no parecían cerrar un ciclo, sino abrir una nueva posibilidad. Incluso, algunos miembros del equipo de producción deslizaron la idea de que el director estaría considerando incluir a Sinem en una participación especial dentro del proyecto que actualmente graba Osan, como una especie de homenaje a la historia compartida entre ambos. Él no lo propuso, pero no lo negó cuando se le mencionó, confesó un guionista. Solo sonrió y dijo, no todo está escrito todavía, punto. Las especulaciones crecen. Las redes hierven. Y mientras los medios intentan conseguir nuevas declaraciones, el público solo puede esperar y soñar. Porque, después de todo, hay amores que nunca mueren. Y hay reencuentros que marcan un antes y un después. Comenta abajo tu opinión, ¿crees que esta visita significa una reconciliación? ¿Te gustaría verlos de nuevo como pareja, dentro o fuera de la pantalla? Queremos saber lo que piensas. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades.